Muy buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Qué van a decir nuestros hermanos de las redes sociales? No hay nadie aquí. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, verso número 1 al verso número 7. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar. Gracias por tu presencia, Señor. Sabemos y creemos que estás aquí en medio de nosotros. Y a ti hemos venido a buscar, a adorar, a bendecir y escuchar tu palabra. Porque no hay otra razón por la cual estamos aquí reunidos esta mañana. Señor, danos un corazón que te obedezca. Danos, Señor, oídos para escuchar tu voz. Danos espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de tus hijos que están reunidos aquí en esta mañana y aquellos que nos van a oír a través de las redes sociales. Que tu palabra fluya, corra, Señor, como aguas vivas. En el nombre de Jesucristo pueda saciar la sed del corazón y el alma de cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, tomen su lugar. Amén, gloria al Señor. Yo sé que queremos aplaudir, pero no podemos aplaudir porque la vida está en nuestras manos, ¿verdad? Muy bien. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, baja un poquito la música, por favor, un poquito. Gracias. Como sabemos, mis amados hermanos, que este año 2023 es el año del Evangelio, que es, sabemos, poder de Dios para salvación. Tenemos tres objetivos principales. Primeramente, conocer el Evangelio. Segundo, vivir el Evangelio. Y tercero, predicar el Evangelio. Amén. La semana pasada hablamos de acerca del Evangelio como un tesoro que nos ha sido confiado a cada uno de nosotros. Es un tesoro invaluable, es un tesoro divino, celestial, que Dios ha confiado a la iglesia. Amén. Y que debemos aprender a valorarlo, amarlo. Que así como Pablo, cuando entendió el Evangelio, cuando entendió el valor del Evangelio, el poder del Evangelio, dejó su religión y todo lo que él había alcanzado en su religión lo tuvo por basura, y a partir de ese momento dedicó enteramente su vida
a proclamar el glorioso evangelio de nuestro Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a valorar el evangelio, aprendamos a amar el evangelio y podamos nosotros también, hermanos, invertir nuestra vida en dar a conocer este poderoso evangelio de nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Gloria al Señor. Esa mañana, hermanos, yo quiero hablar acerca de qué es el evangelio. Hermanos, quiero empezar diciendo que el evangelio no es solo el corazón de la Biblia, sino también el corazón que bombea la vida misma de la iglesia. Si nosotros no entendemos el evangelio, no entenderemos la Biblia. Y si no entendemos la Biblia, entonces no habrá salvación. Y si no hay salvación, tampoco habrá iglesia. Sin el evangelio no entendemos las Escrituras. Sin el evangelio no hay personas que puedan ser salvadas. Sin el evangelio no puede haber iglesia. Ningún hermano verdadero creyente puede seguir creciendo en su fe, hermanos, ni tampoco podrá luchar eficazmente contra el pecado que mora en él, a menos que siga aplicando el evangelio en su propia vida cada día. Por eso el diablo, el Señor lo reprenda, pone todo su empeño en detener el avance del evangelio. Y si no puede detenerlo, él va a tratar de cambiar el evangelio. Y si no puede cambiar el evangelio, él va a tratar de mezclar el evangelio. Y si no puede mezclarlo, él va a tratar de reinterpretar el evangelio. Es decir, hacer una nueva versión del evangelio. Y si no puede reinterpretarlo, él va a tratar de diluirlo, es decir, mezclar hasta perder su eficacia verdadera. Y si no puede diluirlo o mezclarlos, él hará cualquier cosa para distraernos en otras cosas, para que nosotros no le prestemos atención, no le prestemos el valor que el evangelio tiene y representa para la iglesia de Jesucristo. Satanás hará todo lo que esté a su alcance para que el mensaje del evangelio no llegue al oído del pecador, no sea proclamado. Hermanos, ese es el trabajo que Satanás hace. Por lo tanto, si nosotros queremos ver, hermanos, una transformación en nuestra vida, porque estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo, siempre y cuando apliquemos el evangelio a nuestras vidas. Hermanos, si queremos ver a los pecadores venir a Cristo en arrepentimiento, en fe, y queremos promover el crecimiento espiritual en la iglesia, es necesario que usted y yo aprendamos a amar el evangelio, aprendamos a proteger el evangelio, aprendamos a proclamar el evangelio con pasión y con convicción. Pero eso solo será posible si nosotros tenemos un claro entendimiento de lo que ese evangelio es y lo que implica conocerlo. A todo esto podemos empezar a desarrollar este tema hoy con la pregunta: ¿qué cosa es el evangelio? Primero quiero decirte que el evangelio no es una religión. Eso tiene que quedar bien claro en nosotros. Nosotros no seguimos una religión. No hemos creído en una religión. Hemos creído en el evangelio de Jesucristo. El evangelio no es un conjunto de reglas
y prohibiciones que se tienen que obedecer para ir al cielo. El Evangelio no es una más entre las tantas alternativas de vida que hay hoy en este mundo. No, no lo es. Tampoco es una oportunidad para ser exitosos. No es un mensaje más entre tantos que se oyen hoy en día. La palabra evangelio, sabemos por su etimología o su origen, significa buenas nuevas. Diga conmigo, el evangelio es buenas nuevas. Es un mensaje que viene del cielo para el ser humano. Amén. Es una buena noticia para el ser humano. Cuando dan gloria al Señor. Cuando los ángeles se aparecieron a los pastores allá en Belén, registra Lucas en su evangelio, en el capítulo 2 dice: he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Amén. Son buenas noticias que producen, ¿qué cosa? Gran gozo. Dice que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya, gloria al Señor, a su nombre. Aleluya. Pues el evangelio no se trata de algo, sino se trata de alguien. Ese alguien es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso cuando Pablo comienza a escribir esa carta que le escribe a los hermanos que vivían en Roma, le dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces el evangelio es acerca de su Hijo, es acerca de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio no se trata de la Virgen María o algún santo del catolicismo. El evangelio no se trata de ningún apóstol. El evangelio no se trata de una religión o denominación. El evangelio no se trata de nosotros, de ningún hombre, sino solamente de Jesucristo, el Hijo de Dios. A su nombre, aleluya. El tema principal, hermanos, el centro del mensaje del evangelio es Jesucristo. Pero ¿quién es entonces Jesucristo? ¿Quién es este Jesucristo? Lo digo con temor, como cuando los apóstoles preguntaron en la barca, después de que el Señor calmó el viento y las olas, ellos se asombraron y dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos estaban descubriendo quién era Jesucristo. Y podemos preguntarnos esta mañana: ¿quién es este Jesucristo? ¿Quién es? Aleluya. Simplemente podemos decir, como lo dice la palabra de Dios, es Dios manifestado en carne. Es Dios que se hizo hombre, que vino a este mundo para salvarnos del pecado y del juicio eterno. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Pablo no tenía problema, ni pero, al referirse a Jesucristo como el Hijo de Dios. Porque cuando la Biblia nombra a Jesucristo como Hijo de Dios, está hablando de su humanidad. Pero cuando habla de Dios, está hablando de su divinidad. Jesús era 100% hombre y 100% Dios.
Él no era una parte de Dios, ni la segunda persona de Dios. Él era el primero y el último, el principio, el fin. Él es el Todopoderoso. Y Pablo no tenía problema de dirigirse a Jesús como hijo de Dios, es correcto, pero en su mente él entendía quién era ese hijo de Dios. Y es preciso que tú y yo podamos entender eso también. En la mente monoteísta de los hebreos o los judíos, estaba totalmente claro que un día Dios mismo vendría a la tierra para salvarnos. En Oseas capítulo 13, verso 4 dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Aleluya. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Elías y de todos los profetas, vino a este mundo para salvarnos. Alabado sea el Señor. Lo asombroso no es que los hombres con toda su ciencia y tecnología hayan podido pisar la luna. Lo asombroso es que el Dios que hizo los cielos y la tierra pisó esta tierra, caminó entre los hombres. Aleluya, gloria al Señor. Dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Jesús, que significa salvación. Aleluya. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Salomón lo entendió y en su mente no cabía. Y él expresa en Segunda de Crónicas capítulo 6, 18, dice: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Él se hacía esa pregunta, porque después de meditar en la grandeza de Dios, después de meditar en el poder de Dios, cuando él estaba construyendo un templo para el Señor, él se hace esta pregunta diciendo: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Gloria al nombre maravilloso. Imagínense que los cielos de los cielos de los cielos, aquí describe 3 cielos, es el espacio que hay desde la tierra hasta el infinito. No pueden contener la presencia de Dios. Pero sin embargo Dios hizo que Él milagrosamente viniera a este mundo y pudiera en un cuerpo humano habitar toda su deidad. Por eso Pablo dice en Colosenses que Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra vino a este mundo. Aleluya, tomando forma de hombre. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Es algo grande, es algo maravilloso, es algo asombroso. Aleluya. A su nombre, gloria al Señor. Eso nos diferencia de cualquier otra religión, hermano, porque nuestro Dios vino a salvarnos. Él no mandó a otro, Él mismo vino a salvarnos, Él vino a rescatarnos, Él vino a dar su vida por nosotros, aleluya. Y eso es algo maravilloso, aleluya, gloria al Señor. Isaías dice en Isaías 52, verso 6: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, aleluya. Yo estaré presente, gloria al Señor. Dios se hizo presente por medio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya.
Pablo dice en 1 de Timoteo 3:16 que indiscutiblemente grande, dice, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre. Gloria al nombre maravilloso de Jesucristo. Aleluya. Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién? Dios. Aleluya. Dios fue manifestado en carne. Dios fue justificado en el Espíritu. Dios fue visto de los ángeles. Los ángeles vieron cómo Dios descendió a la tierra. Aleluya. Fue Dios que es predicado a los gentiles, a nosotros. Dios fue creído en el mundo y Dios fue recibido arriba en gloria. Ese fue Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando dan gloria al Señor, a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, hermanos. Pero, hermanos, ¿para qué vino Jesús? ¿Cuál es el propósito de su venida, hermanos? Para que nosotros, hermanos, podamos entender el Evangelio. Para que podamos recibir o creer y permanecer en el Evangelio, necesitamos entender cuál es la condición de un hombre, de un ser humano, sin la salvación que Dios vino a dar. Porque jamás vamos a entender cuán valioso es la vida o el querer seguir viviendo, como cuando alguien, por ejemplo, no sabe nadar y por accidente cae al mar. Imagínese un momento, usted no sabe nadar y cayó al mar. ¿Qué hace usted? Usted se da cuenta que su vida está en peligro. Usted sabe que no sabe nadar y que por su propia fuerza, por su habilidad, no podrá salir con vida de allí porque usted no sabe nadar. Y lo único que le espera son dos cosas: o morir ahogado o clamar para que alguien venga a salvarle la vida. Esa es la condición del hombre sin Cristo. El hombre está en pecado. El hombre está en una corrupción total de su ser. Solo no puede salvarse. No puede, por más que pueda, no, por más que quiera, perdón, no va a poder salvarse a sí mismo. Pero hay un salvavidas llamado Jesucristo. Hay uno que vino a rescatarnos. Gloria al Señor. A su nombre, hermano. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y como ese hombre que está ahogándose, hundiéndose en la profundidad del mar, con toda su fuerza trata de salir y dice: auxilio, socorro, ayúdenme. Yo no creo que clame, por favor, hay alguien que me pueda ayudar. No, yo creo que si logra salir un poco, va a gritar con todas sus fuerzas, con toda su alma, con gran desesperación, con gran clamor, para que alguien le oiga y venga en su rescate. Alabado sea el nombre del Señor. Y viene el salvavidas, y lo que hace ese hombre o esa mujer que no sabe nadar es aferrarse del salvavidas. Se agarra fuertemente porque él no quiere seguir hundiéndose. Y el salvavidas dice: cálmate, estás a salvo, yo te sacaré a la tierra. Porque el salvavidas sabe nadar. Gloria al nombre del Señor. Y logra sacarlo con vida. ¿Y cómo se sentiría esa persona que ha sido salvada de ahogarse en el mar?
agradecida, feliz por habérsele dado una oportunidad de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo, hermanos, nos habla, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, en el verso número 18. Quiero que vea conmigo ahí para que usted pueda entender cuál es la condición del hombre sin Dios. Romanos 1, 18 hacia el 32 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se ha manifestado desde el principio. Dios no es solamente amor, Dios también tiene ira y se enoja contra toda injusticia, contra toda impiedad de los hombres. La ira de Dios se manifestó cuando expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén y los maldijo por su pecado. La ira de Dios se manifestó en el tiempo de Noé, cuando envió el diluvio para destruir a todos los hombres que eran pecadores. La ira de Dios se manifestó cuando destruyó Sodoma y Gomorra, enviando fuego del cielo. La ira de Dios vino sobre su pueblo Israel cuando Él los entregó en manos de los babilonios para que los lleven cautivo. La ira de Dios se ha venido manifestando a través de la historia de la raza humana contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice el verso 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, todo hombre conoce que hay un Dios. Todo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, les es conocido, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué cosa quiere decir Pablo con esto? Pablo está diciendo que todo hombre, al mirar la creación, los cielos, la tierra, las montañas, los ríos, los campos, las frutas, el alimento, el mismo cuerpo del hombre, puede darse cuenta que no es producto de una casualidad, ni es producto de una evolución, sino que es producto de la sabiduría, del poder de ese ser todopoderoso que es Dios, aleluya, y que ha revelado su deidad, su naturaleza a través de toda la creación. La creación tiene la firma de su creador. Así que nadie tendrá excusa, como dice, de modo que no tienen excusa para buscar a Dios. No tienen excusa para decir, no, yo no conozco a Dios, nunca lo vi. Mira la creación. Mira el universo. Hoy que hay tanta tecnología, los científicos están llegando a mirar a través de los telescopios más allá de lo que nuestros ojos ven en el espacio, y se quedan asombrados y se quedan maravillados de todo lo que hay, y que es infinitamente grande el espacio. Y hay un orden en todo, hay un orden, hay leyes. Todo eso nos dice que existe un creador. Alabado sea el nombre del Señor. Y el verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, aquí empieza la decadencia espiritual y moral de los hombres. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí nace la idolatría. Aquí es cuando los hombres comienzan a razonar y creyéndose ser sabios, más sabios que Dios, se hicieron necios y su necedad hizo que ellos cambiaran la gloria del Dios incorruptible, semejante a la de un hombre, semejante a la de una ave o de algún cuadrúpedo o reptil. Por eso que vemos culturas o países donde se le rinde culto a los animales, a las criaturas, antes que al Creador. Por eso que vemos religiones que promueven la veneración, la honra, el culto a los hombres o a las mujeres, llamados santos o vírgenes. Ahí nace la idolatría. El verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Por causa de la idolatría, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Dios los entrega porque ellos no quieren razonar. Ellos no quieren aceptar que hay un Dios, que no se le puede comparar a una criatura, que no se le puede comparar a un hombre, que no se le puede comparar a una ave, que no se le puede comparar a un reptil. Dios es más grande, Dios es glorioso, Dios es excelso, aleluya. Y como ellos no quieren arrepentirse, como no quieren aceptar la verdad, la palabra de Dios, no quieren aceptar que el Evangelio, entonces Dios los entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Eso es como un juicio que viene. Y luego dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Comienza el pecado a corromper sus corazones y sus cuerpos, dicen, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero gracias a Dios usted y yo hemos conocido la verdad. Hemos conocido el Evangelio. El Evangelio se nos ha sido revelado. Cristo se nos ha sido revelado. Hoy entendemos que nosotros debemos rendirle honor, debemos rendirle culto, debemos honrar al Creador y no a las criaturas. Gloria al Señor. Por eso venimos a reunirnos aquí esta mañana, porque hemos venido a rendirle adoración, a rendirle culto a nuestro Creador y a nuestro Salvador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Alabado sea el Señor. Usted va viendo cómo el ser humano va decayendo espiritualmente y moralmente cuando comienzan a rechazar a Dios. Y eso ha pasado a través de la historia de la raza humana. Cuando los hombres hacen a un lado la verdad de Dios, cuando los hombres hacen a un lado el Evangelio de Jesucristo, comienzan a rendirle culto al sol, comienzan a rendirle culto a la luna, comienzan a rendirle culto al mar, comienzan a rendirle culto a la tierra, la Pachamama, comienzan a rendirle culto a los demonios, comienzan a rendirle culto a las plantas, a los reptiles, a las ratas, a las vacas, comienzan a rendirle culto a los hombres, aleluya, porque rechazan la verdad de Dios. Gloria a Dios. Es como usted no fuera hoy creyente, usted está escuchando que hay un Creador que hizo todas las cosas y que llama a los hombres al arrepentimiento, a creer en el Evangelio, que ese Dios tan grande vino a esta tierra, pero usted dice, no, yo no creo en eso no es para mí. Bueno, más adelante, algún día tal vez, bueno, eso es para los viejos, para los ancianos. Usted está rechazando el Evangelio, usted está creyéndose ser sabio y usted se va a volver un necio. Porque dice el necio, no hay Dios. Ahí nace el ateísmo, en la necedad de los hombres. Alabado sea el nombre del Señor.
Y el verso 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Aquí está el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Aquí está el homosexualismo, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cuando el ser humano rechaza la verdad de Dios, cuando rechaza la existencia de Dios, hello, es como un carro sin freno. ¿Me dejo entender? Va a ser arrastrado, va a ser impulsado por las concupiscencias de su corazón, por la inmundicia de sus corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces comienzan a depravarse moralmente, sexualmente. Y eso es lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad actual. En pleno siglo XXI estamos viendo cómo la moral se va degradando. Cómo lo que es malo hoy le dicen que es bueno. Cómo cuando alguien dice que sale del closet, que así le llaman, cuando un hombre o una mujer se vuelve homosexual o lesbiana, sale en primera plana de las noticias y la mayoría lo felicita. La mayoría lo aplaude, le dicen que valiente. Así reciben esa clase de noticias. Y si por ahí alguien se indigna, y si por ahí hay una opinión contraria, va todo el mundo contra esa persona diciéndole: eres un retrasado, eres un retrógrada, eres un caníbal, eres un homofóbico, etcétera. Ya usted sabe los calificativos que le pone a una persona que dice: hey, eso está mal, eso es pecado. Pero todo esto pasa porque los hombres rechazan a Dios. Y entonces Dios los entrega en las concupiscencias de sus corazones. Dice el verso número 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, mire, para hacer cosas que no convienen. Verso 29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Imagínense a qué extremo llega el hombre sin Cristo. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Dice: no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la degradación del hombre a través de la historia, por haber rechazado la verdad de Dios, por haber rechazado la existencia de Dios, por haber rechazado el evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y la otra cosa es que ellos tienen el testimonio de la ley de Dios escrita en sus corazones. En Romanos capítulo 2,
Dice en el verso 14 y 15: porque cuando los gentiles, los que no son del pueblo de Israel, escuchen, los de Israel habían recibido la ley de Dios, los 10 mandamientos escritos. O sea, Israel tenía conocimiento de la ley de Dios. No robarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos, etcétera, etcétera. Israel tenía la ley de Dios. Pero los gentiles que no son israelitas como nosotros, supongamos que viviéramos, ¿no?, en los tiempos de Pablo. Pablo se dirige a nosotros diciendo: porque cuando los gentiles, nosotros, que no tienen ley, la ley que Dios le dio a Moisés, hacen por naturaleza lo que es la ley. Es decir, que en el ser humano, por naturaleza, actúa de acuerdo a la ley de Dios, aunque no tenga la ley de Dios, como lo tuvo Israel. Pero dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, porque lo que ellos están haciendo de acuerdo a la ley de Dios se vuelve una ley para ellos. Un ejemplo, en nuestro mismo pasado, nuestra cultura pasada, los incas tenían, creo, 3 leyes, 3 normas, ¿verdad? Amazúa, eso lo hemos estudiado en historia del Perú, Amazúa, Maqueya, Mayuya. Y esas prohibiciones están de acuerdo a la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, por 2 razones los hombres no pueden decir que Dios no existe. Porque la naturaleza, la creación, da testimonio de la existencia de un ser supremo, de un Dios maravilloso, grande, poderoso, glorioso. Pero también hay una ley en sus corazones que está escrita ahí, que sabe que aunque nunca oyó la ley que Dios le dio a Moisés de decir, no hurtarás, sabe que hurtar es malo. Sabe que cometer adulterio es malo. Sabe que matar es malo. Aunque nunca escuchó los 10 mandamientos, el hombre tiene la ley escrita en sus corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es necesario conocer el Evangelio. ¿Por qué? Romanos capítulo 3 sigue describiendo Pablo la condición del hombre. En el verso 10, Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo. El día del juicio, tú no vas a poderte presentar a Dios como alguien que es justo. No hay, dice, no hay justo ni aún uno. Hello. Esto es una sentencia prácticamente. Dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda las cosas de Dios. No hay quien entienda la voluntad de Dios. No hay quien busque a Dios. Ningún hombre descendiente de Adán busca a Dios por su propia voluntad. Jamás lo ha hecho ni lo va a hacer. Eso tenemos que tenerlo claro. Nuestra naturaleza caída es enemiga de Dios. No quiere saber nada de Dios. Nunca quiso saber nada de Dios. Usted y yo no fuimos que buscamos a Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, ahogándonos como ese hombre o mujer que cayó en medio del mar, gritando tal vez por ayuda, queriendo salir con nuestra propia fuerza para salvarnos, pero no hemos podido ni vamos a poder. Pero si hoy estamos aquí,
Es porque el Señor nos buscó. Él nos buscó y no se cansó hasta encontrarnos. Gloria al Señor. Dice, todos se desviaron. Todos están desviados. Mire las noticias. Mire los hombres, las mujeres, los niños. Todos están desviados de Dios. Cada uno haciendo su propia vida, su propio camino, siguiendo. Pero ninguno va a buscar a Dios. Sí tienen un concepto de Dios, un conocimiento mental de Dios que recibieron en el colegio tal vez, pero no tienen una experiencia con el Dios Todopoderoso. Todos se desviaron. Algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¡Qué terrible! Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Hay engaño en sus bocas. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Quiere decir que con su boca pueden matar, herir al prójimo. Su boca está llena de maldición y amargura. Por eso que usted oye a las personas que no tienen al Señor en su corazón, hablan lisuras, maldicen, insultan, humillan, no tienen temor de Dios, no tienen temor al hablar, sus palabras no se miren. Es como un sepulcro abierto. ¿Qué más dice? Sus pies se apresuran para derramar sangre, es decir, para matar. Si Dios no nos hubiera frenado alguna vez cuando hemos sentido la ira, el enojo en nuestro corazón, ya hubiéramos matado a esa persona con la cual nos hemos enojado y airado. Porque dice, sus pies corren apresurados a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la verdadera condición del hombre. Sin Jesucristo, mis amados hermanos, está el hombre totalmente perdido. Es más, Isaías, cuando habla acerca de la condición de Israel, que representa también la condición nuestra, dice en Isaías capítulo 1, verso 6, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es una enfermedad del pecado en el hombre. Estamos totalmente enfermos sin Cristo. El hombre está totalmente enfermo desde la punta de los pies hasta la cabeza. Todo como la lepra. La lepra era un tipo de pecado en la Biblia. La lepra era una enfermedad en la sangre. La persona que tenía lepra, hermano, experimentaba en su cuerpo que la lepra iba carcomiendo, hermano, parte de sus cuerpos. Podían hasta perder los dedos, hermano, la mano, sin ellos sentirle que ellos iban perdiendo, se iban desvaneciendo, desapareciendo. Todo su cuerpo, todo su ser, totalmente enfermo. Así es el pecado dentro de nosotros. Y el hombre ha tratado de cambiar eso. Y piensan que ese cambio va a suceder cuando cambien los agentes externos. Es decir, los hombres dicen, por ejemplo, quieren cambiar una sociedad, nuestro país y otros países. Cambio de constitución. ¿Ha escuchado de eso? Claro, no hay constitución perfecta. Pero ellos buscan la solución a la corrupción en el hacer un cambio en la constitución. Algo que está fuera de ellos. Y eso es fácil. Se puede cambiar la constitución 1000 veces. Pero el problema no está en la constitución en su mayor vez, sino está en el corazón del hombre. La corrupción está en el corazón del hombre.
Pueden cambiar 1000 veces la Constitución, pero si el corazón del hombre no cambia, igual sea quien sea presidente, la corrupción lo va a arrastrar. El pecado lo va a arrastrar. Por eso en Jeremías, en el capítulo 13, de Jeremías, en el verso 23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. ¿Qué es un etíope? Es un hombre de raza morena, oscura. Y el profeta, hablando inspirado por el Señor, dice: ¿mudará o cambiará el etíope su piel? Su piel morena podrá cambiarlo, podrá volverlo blanco. Y el leopardo podrá cambiar sus manchas. ¿Se puede o no se puede? No se puede. ¿Sabe por qué? Porque está en su naturaleza. Está en su ADN. No puede cambiar su piel por más que se lave, por más que se quite. Aunque hubo un hombre aquí en la tierra llamado Michael Jackson que quiso cambiar su piel y, usando una serie de tecnologías, la ciencia, la medicina, logró en cierta manera, pero en su naturaleza, en sus genes, está escrito que él es color moreno, color oscuro. Así lo mismo el hombre, por más que quiera cambiar su naturaleza pecaminosa y corrompida, por más que vaya al psiquiatra, por más que vaya al psicólogo, por más que vaya a un centro de rehabilitación, por más que vaya, hermano, a la cárcel, por más que lo agarren a golpes para querer cambiar un hombre, no funcionan esas cosas. La medicina no puede cambiar al hombre, la psicología, la filosofía, la política no puede cambiar al hombre, el dinero tampoco. Solamente hay una forma, es a través de Jesucristo. A su nombre, gloria a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta la condición del hombre sin Cristo? ¿Me dejo entender? Mientras que no entendamos eso, mientras que nosotros no hagamos entender eso a las personas que le compartamos el Evangelio, le vamos a decir: mira, te tengo una buena noticia, pero ellos van a decir: yo estoy bien. Pero cuando tú le dices: mira, esto eres tú, así está tu naturaleza, esta es tu naturaleza caída, por más que quieras ser un buen padre, no vas a poder por ti mismo. Por más que quieras ser un buen esposo, no vas a poder ser por ti mismo. Por más que quieras ser un buen ciudadano, no vas a poder ser un buen ciudadano por ti mismo. Por más que quieras ser un buen hijo, jamás podrás ser un buen hijo por ti mismo. Por más que quieras ser justo, no podrás. Por más que quieras ser santo, no podrás por ti mismo. No podremos. Por nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. Necesitamos que alguien venga a rescatarnos de las aguas, de la muerte, del pecado. Por eso dice que el Evangelio es buenas nuevas. Porque es una buena noticia para alguien que se mira a sí mismo, que no puede cambiar y dice: yo no voy a poder jamás. Me declaro en quiebra total. No podré por mí mismo salvarme de esta condición, de esta naturaleza corrompida que llevo. Necesito a alguien que me salve. Necesito un Salvador. Necesito el Evangelio. Necesito a Jesucristo. Entonces será una buena noticia, como cuando ese que se está ahogando en medio del mar está gritando: auxilio. No será nada, sálveme. Y ve venir el salvavidas y hay una alegría, hay una esperanza. Dice: llegó mi Salvador, voy a salir con vida. Eso es el Evangelio.
Eso es el Evangelio. Alabamos el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Y esa salvación solo se recibe por medio de Jesucristo. Hermano, el hecho de venir y asistir a las reuniones aquí no quiere decir que ya eres salvo. El hecho de llamarte evangélico no quiere decir que ya eres salvo. Necesitas agarrarte, apoyarte en aquel que puede salvarte, que se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora mire, hermanos, Romanos capítulo 1, seguimos. ¿Por qué es necesario entender el Evangelio como buenas nuevas? ¿Por qué? ¿Por qué es buenas nuevas el Evangelio? Alabado sea el nombre del Señor. Y hemos visto que el hombre está en un estado de corrupción total, que no puede cambiar por sí mismo. Romanos capítulo 1, verso 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermanos, dice claramente, hermanos, que habiendo entendido el juicio de Dios, amén, Dios va a juzgar al hombre, amén. Dios va a juzgarte, hermano. Amigo que estás esa mañana, un día te vas a encontrar frente a frente a tu Creador. Ahí no estará el pastor a tu lado para ayudarte, para decir: sí, él venía a la iglesia. Ahí no estará papá ni mamá, ni esos amigos que me invitan a tomar y a bailar y a hacer tantas cosas. Ahí no estarán tus vecinos. Es solo tú y Dios. Dios te va a juzgar. Dios va a juzgar a todo hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y el hombre entiende que el pecado que practica, hermano, le hace merecedor o digno de muerte, de morir. Eso está claro. Y en el verso 20 dice que los hombres no tienen excusa. En el verso 20 de Romanos 1, las cosas invisibles de su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo sé que ahorita le digo a algunos: ¿sabes qué, hermano? Tienes que arrepentirte. Van a poner una excusa. Si le digo: ¿sabes qué? Tienes que bautizarte. Te van a poner una excusa. Si tú le dices: tienes que entregarte a Cristo, tienes que dejar el mundo, te van a poner una cantidad de excusas. Pero ese día, en el juicio, no tendrás excusas. No tendrás excusas. Alabado sea el nombre del Señor. Conmigo te puedes excusar. Con tus padres te puedes excusar. Con tu esposa te puedes excusar. Con tus hijos te puedes excusar. Pero con Dios nadie va a poder excusarse ese día. Porque Dios conoce los secretos de los hombres. Romanos capítulo 2 dice el verso 16. En el día en que Dios juzgará, Romanos 2, 16, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mira, hermano, esto es serio. Hermano o amigo que todavía no entregas tu vida al Señor, no te rindes a Él.
Yo sé que tal vez simpatizas con el Evangelio. Te gusta escuchar la palabra. Es bonito estar en una reunión aquí, cantar las alabanzas. Es algo extraordinario porque la presencia de Dios está aquí. Pero eso no basta. Las alabanzas no te van a salvar del juicio. El culto no te va a salvar. El único que salva es Jesucristo. Pero tienes que saber algo, que ese día en que Dios va a juzgar al hombre, Él va a juzgar los secretos de los hombres. ¿Qué secretos tienes tú ahora que no le has contado a tu esposa? ¿Qué secretos tienes tú ahí guardados que no le has dicho a tu esposa o a tu esposo o a tus padres? ¿Qué secretos tienes tú? Aquí hay muchos secretos, buenos y malos. Pero ese día dice que el Señor va a juzgar los secretos de los hombres. Él no va a juzgar las palabras, las acciones. Él va a juzgar las intenciones del corazón. Alabado sea Cristo Jesús. En otras palabras, que ese día no habrá cómo esconderlo de Dios. Todo nuestro ser estará abierto y desnudo ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Ahora, si tú piensas que nunca va a llegar ese día, o que nunca vas a llegar a ese momento, Romanos 2:3 te traigo una mala noticia. Dice: ¿piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Nadie va a escapar del juicio de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez ahorita podemos estar pecando a escondidas del pastor, a escondidas de la familia. Podemos estar haciendo cosas ocultas. Pero ese día Dios va a sacar a luz los secretos de los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano, cuando alaban al Señor, no habrá excusas. Y tal vez ahorita mientras pecas no te pasa nada. Hello. Y tal vez piensas: bueno, mira, he hecho tantas cosas y no me pasa nada. Le he metido a mi esposa, le he engañado a mi esposa, le he hecho tal cosa a mi esposa, a mis hijos o mis padres, yo le engaño y aparentemente no pasa nada. Pero te traigo mala noticia. Pastor, pero no hablar de la buena noticia. Pero para poder entender que el Evangelio es una buena noticia, primero tengo que saber que hay una mala noticia que está delante de mí. Es que, hermano, todos los pecados que tú haces, un día Dios los verá. Y tú, hermano, lo que pasa es que tú estás acumulando ira para el día de la ira de Dios. No se distraiga. Romanos capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza, por favor no se distraigan. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Hay dureza o no hay dureza? ¿Sabe qué es la dureza del corazón? Es cuando escucha el Evangelio, la palabra de Dios. Escucha, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Eso es dureza de corazón. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. No te quieres arrepentir. No quieres cambiar tu vida. Dice: atesoras o acumulas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso dice en Apocalipsis: el que es santo, siga santificándose. El que es justo, siga siendo justo, siga practicando la justicia.
Y el que es impío, pues sigue actuando impíamente. Pero los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos esta esperanza que Él vendrá para salvarnos. Y si tenemos esta esperanza, dice, nos purificamos a nosotros mismos. Buscamos limpieza. Buscamos que el Señor nos purifique de la corrupción que hay todavía en nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Piensas que te vas a escapar del juicio? No. ¿Piensas que vas a tener excusa, que vas a poder palabrear a Dios ese día? Como a veces palabreas a tu esposa, o a tu esposo, o a tus padres, o a tu pastor. No puedes palabrear, como dice, disculpe la expresión, no puedes chamullar. Pero ese día no habrá palabreos con Dios. Aquí puedes engañar a los jueces. Los jueces, tú le puedes decir que no has hecho cuando has hecho algo, un delito. O puedes pagar por debajo para que el juez te deje libre. Pero ese día no habrá arreglos bajo la mesa, no habrá con Dios. Porque dice que su juicio será un juicio justo. De tal manera que no tendremos excusa de decir, Señor, esto es algo injusto, lo que me estás diciendo, mi condena es injusta. No, el juez justo juzgará con justicia. No nos va a juzgar en grupo, ni en familia, individualmente. Entonces, ¿quién nos puede salvar de la ira de Dios? Ahora viene la buena noticia. Romanos capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos ya tienen Romanos capítulo 5? Un ratito, a ver. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. A su nombre, hermano. Aleluya. Amén. Déjenme buscar un ratito aquí, tengo una palabra. Es Romanos capítulo 3, disculpe. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versos 19 hacia adelante, vamos a leer. Pablo le está hablando a los gentiles a través de la carta y a los israelitas. ¿Cuántos están aquí? Los israelitas tenían conocimiento de la ley de Dios porque Dios se lo había dado a través de Moisés. Tenían la ley escrita, ¿sí? ¿Sí me dejo entender? Pero los gentiles, como nosotros, no conocíamos de esa ley. Los israelitas decían, nosotros somos salvos o nos hemos ganado el cielo, la vida eterna, por obedecer esos mandamientos. Pero no hubo ningún hombre después de Adán, excepto Cristo, que pudo obedecer la ley a la perfección. Por eso el verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, a los israelitas, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios, sean israelitas o sean gentiles. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué es las obras de la ley? Es lo que ellos hacían para ganarse el cielo. Pero ninguna obra, por muy recta que sea, ningún sacrificio que ellos podían haber ofrecido a Dios, podía salvarlos. ¿Sabe por qué? Porque su ofrenda, sus obras, iban acompañadas de la corrupción que había en ellos. No sé si me dejo entender. Ahora, dice, verso 21. Pero ahora, diga conmigo, ahora. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? ¿De las obras? No, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
los israelitas, confiaban en lo que ellos hacían. Pensaban que se iban a ganar el cielo con sus obras, pero Dios dice, no, eso no sirve. Aparte de esas obras de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha dado a conocer la justicia de Dios, que ha sido testificada por la ley misma y por los profetas. O sea, que eso ha sido anunciado desde el Antiguo Testamento, que iba a llegar un día en que Dios iba a revelar su justicia. Ahorita le explico. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, la fe, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, sean judíos o sean gentiles, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un hombre sin Cristo está destituido de la gloria de Dios, de la vida de Dios. Es como ese hombre que en el mar se está ahogando, no hay nada, no hay ningún salvavidas que pueda salvarlo. Pero dice aquí en el verso número 24, siendo justificados gratuitamente. La justificación es el acto de Dios, es el acto jurídico que Dios decreta para un hombre o una mujer que deposita toda su esperanza, su confianza en ese Salvador que vino al mundo para morir por sus pecados. Gloria a Dios. Quiere decir que cuando tú dices de corazón, porque con el corazón se cree para justicia, no es una fe de labios, no es una fe mental que dice, sí, bueno, sí, yo creo. No, es el corazón, porque cuando el corazón se involucra, todo cambia. Y se va a ver los resultados. Entonces, cuando tú verdaderamente pones tu fe en el Señor Jesucristo y crees que tú no puedes salvarte de tu naturaleza corrompida, caída, que por más que has querido cambiar no has podido, dices, no, yo necesito a Jesucristo. Jesús, sálvame. Jesús, yo te acepto, te recibo como mi Salvador. Sálvame. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Yo creo que tú resucitaste en la cruz, resucitaste el tercer día por mis pecados. Pero te hablo de una fe verdadera. Entonces Dios dice, él ha creído o ella ha creído, lo declaro justo. O sea, sin culpa delante de Dios. Eres declarado inocente, como si nunca hubieras pecado. Así te ve Dios ahora. No porque tú seas bueno, el más bueno, o que cantes bonitas alabanzas, o porque vienes a la iglesia. No, por lo que Cristo hizo. No por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo? Murió. ¿Qué más? ¿Qué más? Resucitó para nuestra justificación. Ahora dice Pablo en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es gratis. Como algo tan valioso, la salvación es gratuita. Pero al hombre le cuesta aceptar. Dice que es gratuita por su gracia. Es gracia, un favor inmerecido que Dios te hace. Tú y yo merecemos la muerte, merecemos el infierno, merecemos la condenación, pero Él por su gracia, cuando tú dices yo creo en Jesús de corazón, Dios dice, eres justo y te justifica gratuitamente. Y si Dios te justifica, ¿quién podrá acusarte? ¿No dice Pablo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Tú por haber sido un delincuente, un secuestrador,
lo que haya sido en tu vida pasada y te arrepentiste por haber creído en Jesucristo, Dios te declara justo. Eso ya es parte de tu pasado. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios no te cobra nada. A su nombre, hermano. Por eso dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está el Evangelio. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Dios, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él justifica o declara justo al que es de la fe de Jesús. El día del juicio solamente van a haber dos clases de personas: los culpables o los inocentes, los justos o los injustos. ¿Dónde vas a estar tú? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que recibe un hombre o una mujer que es justificado es que tiene paz con Dios. Ya no es enemigo de Dios, ahora tiene paz, tiene comunión, se puede acercar a Dios. Alabado sea el Señor. Ahora puede acercarse en oración, en alabanza, y Dios lo va a recibir porque eres declarado justo ante los ojos de Dios. Qué maravilloso es esta obra de justificación, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o resistencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el Señor. ¿Se dan cuenta por qué es una buena noticia el Evangelio? ¿Me he dejado entender? Se trata de la eternidad. Un día, hermanos, seremos juzgados. Va a haber dos juicios, o dos clases de juicios. Uno, el juicio del trono blanco, que habla en Apocalipsis capítulo 20, si mal no recuerdo. Es el juicio a los pecadores. Dice que el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Pero el otro juicio será el tribunal de Cristo. Ese juicio será para los hijos de Dios, pero no será un juicio para mandarte al infierno o al cielo, porque acá ya tienes la vida eterna, ya eres salvo. Será un juicio donde Dios va a juzgar tus obras, es decir, para recompensarte o amonestarte. Porque todo lo que hacemos para Dios aquí, Dios lo va llevando en su contabilidad. Algunos van a recibir coronas, tesoros, dice, en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Allá tendremos morada, dice Jesús. Voy pues a preparar morada para vosotros. Dios ha preparado un lugar para ti en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pablo dice, se trata de Jesucristo. Cuando en Romanos 1, ya estamos por terminar, algunos ya se quieren ir, pero Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Porque el Evangelio o la aparición de Cristo no era algo nuevo, no era algo novedoso, sino que era algo que ya desde Génesis Dios había venido anunciando y lo había dejado registrado en las Escrituras. Usted puede encontrar a Jesucristo en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio,
Usted puede encontrar en el libro de Josué, en primera, segunda de Samuel, en Crónicas, en todos los profetas, Isaías, Jeremías, en todo Cristo es anunciado su venida. Por eso los judíos tenían la expectativa, como Pedro dice, que ellos escudriñaban en qué tiempo iba a suceder esto. Alabado sea el nombre del Señor. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Es decir, que era un descendiente de David, el rey de Israel. Dios había prometido a David que de su descendencia iba a levantar un rey cuyo reino iba a ser eterno, hablando de Cristo. Y dice que según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, perdón, fue declarado Hijo de Dios con poder. Aleluya. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. A su nombre, hermanos. Y escucha el verso 5, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Por medio de Jesucristo, Pablo había recibido la gracia y el apostolado. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, mira, el Evangelio, que es de Dios y que se trata de Jesucristo, la razón por la cual va a ser anunciada a todas las naciones, la razón por la cual yo he sido llamado a ser apóstol a las naciones, es para que las naciones obedezcan a la fe. Diga conmigo, obediencia a la fe. Obediencia a la fe. Cada vez que tú oyes la palabra de Dios, que es el Evangelio, como esta mañana, la fe está tocando la puerta de tu corazón. Te está diciendo, cree, cree para que no te pierdas, cree para que seas justificado, cree en Jesucristo como tu Salvador, cree para que no vayas a condenación. Porque de qué sirve que oigas el Evangelio si no obedeces a la fe. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, que es Cristo nuestra justicia, se revela por fe y para fe. No hay otra manera. O sea, si crees, eres bienaventurado. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero si no crees, entonces atesoras ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Entonces Dios espera, si tú escuchas el Evangelio, si tú vienes a un lugar como esto, donde se predica el Evangelio, Dios espera que tú obedezcas a la fe. En otras palabras, que tú creas de corazón que fuera de Cristo no hay salvación. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, hermana, si tú estás aquí esta mañana y eres un creyente de verdad, es porque tú has obedecido la fe. Y tienes que seguir creyendo. Ahora, ¿qué más? La razón por la cual Pablo dice, voy a predicar el Evangelio a las naciones, está en el verso número 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cuál es el propósito del Evangelio ahí? Es ser de Jesucristo. Que tú le puedas pertenecer, no a una religión. Aquí no estamos, ahora pertenezco a la iglesia tabernáculo, a la religión evangélica. No. El propósito del Evangelio es que tú seas de Jesucristo. Aleluya. Que Él sea tu dueño. Alabado sea el Señor. Ser de Jesucristo, llamados a ser de Jesucristo. Es el llamamiento. Que seas de Jesús. Porque si tú eres de Él, dice Pablo en Romanos, yo voy a terminar con esto, se me vino a la mente. Romanos capítulo 8. Dice ahí,
en el verso número 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también ¿qué? Justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Verso 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el verso 32: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Verso 33: ¿quién, dice Pablo, hace esta pregunta, acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando tú perteneces a Él, puedes decir como Pablo en el verso 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Eso no te va a poder separar. Como está escrito: por causa de mí somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas matadero. En otras palabras, por causa de ti estamos dispuestos a morir. Dice el verso 37: antes, dicen, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, dice Pablo dice, estoy seguro, aleluya. Esa seguridad la da el Evangelio de Jesucristo, de que ni la muerte, claro, la muerte no nos va a poder retener. La muerte no pudo retener a Cristo, tampoco va a poder retenerte a ti, porque Él es no solamente nuestra justificación, Él es nuestra resurrección. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso dice: ni la muerte, ni la vida, esta tierra, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué te está pasando en este momento? ¿Qué problemas estás teniendo? ¿Qué tribulación? No te va a poder separar. Dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. No sabemos lo que va a venir más adelante, pero venga lo que venga, no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Pablo dice, cuando habla a los romanos del capítulo 1, ustedes están también siendo llamados a ser de Jesucristo. Cuando tú vienes al Señor, tú no vienes a pertenecer a una denominación evangélica, no vienes a pertenecer a una religión nueva, no. Tú vienes a pertenecer a Jesucristo, aleluya. Vienes a ser parte de Él y Él viene a ser parte de ti. Dice: el que se une al Señor, un espíritu es. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio. Por eso se llama buenas noticias. Por eso tenemos que abrir nuestras bocas y proclamar el Evangelio. Pero para que ellos puedan recibir el Evangelio como una buena noticia, primero tú tienes que decirle cuál es la condición en la cual se encuentran y qué les espera si no se arrepienten de sus pecados, del juicio de Dios. Por supuesto, si te llenas del Espíritu Santo, lo que tú hables, lo que tú digas cuando hables el Evangelio, como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? El poder, es la omnipotencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación. La salvación está en el Evangelio, en creer en el Evangelio del Señor. Así que esta hora hemos entendido qué cosa es el Evangelio.
necesitamos aprender a amar el Evangelio. Necesitamos aprender a defender el Evangelio. Porque vivimos en un tiempo donde hay falsos evangelios, hermano. Y a veces en el internet se propaga ese falso evangelio. Ya no se habla de Cristo. Como dice Pablo, le venía a hablar de Cristo crucificado. Hoy se habla de prosperidad, de éxito, cómo ser exitoso, hablando de los evangélicos, hablando de dinero, de riqueza, cómo hacerte rico, cómo hacerte famoso. Pero no cuando Pablo iba a un lugar y dice: yo no quiero saber nada de ustedes, yo solamente quiero saber de Cristo y a este crucificado. Y aunque para el mundo pareciera un mensaje de locura, porque para los que se pierden, dice, la palabra de la cruz es locura, pero los que somos salvos es potencia de Dios. Alabado sea el Señor. Así que, hermano, escúcheme, el Evangelio no es un mensaje más, no, es el único mensaje que puede cambiarle el destino eterno a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Es el único mensaje que puede transformar nuestra vida, que puede transformar una familia, que puede transformar una sociedad. Pero tenemos que hablar el Evangelio como es. Hemos estado tal vez predicando un Evangelio diluido, mezclado. Por eso cuando hemos hablado no hay resultado. No vemos transformaciones, no vemos arrepentimiento en la gente, en nuestra familia, pero estamos aprendiendo. Dice: Señor, perdóname, ayúdame, quiero predicar el verdadero Evangelio. Y vamos a ver almas, como cuando le dijeron a Pedro, los hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Aleluya. Nos van a preguntar entonces, ¿qué hago? Porque se van a ver, el Espíritu Santo los va a confrontar. Y le va a hacer ver su realidad, su condición y su futuro. Y ellos van a buscar arrepentimiento. Que el Señor nos ayude, hermanos, a valorar, a amar, a redescubrir el Evangelio. Y vamos a ver que las almas van a venir a los pies del Señor. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Quiero, hermano, primeramente que examines tu vida, tu condición. Verdaderamente he experimentado yo la salvación que hay en el Evangelio. Verdaderamente he creído en Jesucristo. Es mi fe genuina, es mi fe de corazón, es mi fe verdadera, o la fe que tengo es intelectual o superficial. Pero ¿cómo puedes examinar? ¿Cómo puedes darte cuenta, hermano? Mírate. Si tú dices que has creído en el Señor y no hay frutos de arrepentimiento, no hay cambio, sigue siendo el mismo, entonces no has creído todavía en Jesucristo. Todavía verdaderamente no has creído en Él. Porque siempre cuando alguien deposita su fe genuinamente en Jesucristo, va a haber un cambio. Y no solamente eso, va a haber un deseo por la presencia de Dios. Va a haber un deseo por hacer la voluntad de Dios. Va a haber un deseo y hambre por la palabra de Dios. Va a haber un deseo por estar en la casa de Dios. Va a haber un deseo, todavía no. Va a haber un deseo por examinarte, por escudriñarte, por limpiarte del pecado. Va a haber un deseo por la santidad. Va a haber un deseo por estar en comunión con tus hermanos. Va a haber un deseo por hacer las cosas bien. Va a haber un deseo por pedir perdón.
haber frutos de arrepentimiento cuando tu fe ha sido genuina, pero cuando ha sido una fe superficial, sigues siendo el mismo. Sí, vienes aquí, cantas horas y horas, tal vez, y crees que ya eres salvo, pero no eres salvo. Examina tu fe. Pablo dice: examinaos si estáis en la fe. Examínate. ¿Verdaderamente he creído en Jesucristo? ¿Verdaderamente he entendido el Evangelio? ¿Verdaderamente me doy cuenta de cuál es mi estado espiritual, moral delante de Dios? Me doy cuenta que no puedo salvarme por mí mismo. Entonces necesito a Jesucristo. Necesito al Salvador. Necesito que Él me salve del pecado, de la corrupción y de la ira de Dios, del juicio de Dios. Yo necesito la salvación. Necesito la justificación de Dios. Hermano, no nos engañemos. No te digo que seas perfecto, pero en ti ya no hay lugar para el pecado. No digo que no vas a fallar, pero vas a buscar inmediatamente el perdón de Dios, la reconciliación con Dios. Pero si no, verdaderamente no has creído en el Señor, vas a pecar y no vas a sentir dolor, no vas a sentir culpa, como si nada hubiera pasado. Cuando hablas esas lisuras, no sientes nada, te da igual. Pero tú piensas que eres cristiano, no eres cristiano. Necesitas al Salvador. Necesitas a Jesús que te salve. Necesitas decirle: Señor, sálvame. Sálvame del pecado. Ayúdame. En el nombre de Jesús.